Muy buenos días. Hoy hablaremos acerca de principios de la organización, especialmente orientados al contexto de la organización campesina. En esta imagen nos surge una pregunta: ¿por qué es tan difícil organizarnos? En esta imagen, que es justamente de una red de voces para la defensa de derechos de pequeños productores o de organizaciones hondureñas, vemos una doble realidad. A la derecha, un grupo de campesinos y campesinas trabajando, cada quien en su labranza, en su tierra, volcados a su propio quehacer. A la izquierda, una organización campesina. Hay una movilización. Están interactuando y están defendiendo algo. Están defendiendo el derecho a cultivar una tierra, por ejemplo, o a no ser desalojados. La pregunta es: ¿cómo se logra pasar de un modelo de producción campesina a un modelo de organización campesina? La producción campesina, generalmente, como lo vimos en el tema de campesinado, los campesinos por lo general cultivan un trozo de tierra a la cual tienen acceso y que ellos de manera independiente y de manera individual deciden qué cultivar en ella, cómo cultivarla, para quién cultivarla, si para vender en el mercado, para autoconsumo. Toman una serie de decisiones basadas en su propia experiencia de vida y en su propia situación, en su propia realidad. No necesitan discutir mucho con demasiada gente cuáles son las decisiones más convenientes. Confían en sí mismos y en su propia experiencia. Pero al pasar a una organización campesina, la toma de decisiones ya se vuelve colectiva. La decisión de cuánto producir, qué hacer, si organizarnos, si manifestarnos, si hacer una manifestación, una paralización o una lucha, se vuelve una decisión colectiva. Y cuando las decisiones son colectivas, son más complejas y difíciles, porque tenemos que aprender a reconocer los puntos de vista de otras personas. Y esta realidad campesina a veces hace que la organización campesina se vuelva difícil y compleja. Si parte del trabajo nuestro en algún momento será trabajar en organizaciones locales, es fundamental que nosotros entendamos cómo potenciar, cómo dinamizar organizaciones y cómo elevar la calidad de esas organizaciones. Y para eso es fundamental atender a unos cuantos principios que son sumamente esenciales para el desarrollo de las organizaciones. Un primer principio es el principio de unidad. Este principio postula o reconoce que las personas, aunque somos diferentes, en una organización estamos todos por un propósito común y que la finalidad común es sumamente relevante y está por encima de nuestros puntos de vista individuales como personas. Sin embargo, en el contexto de la organización aprendemos a respetarnos nuestras diferencias, pero será imperativo el propósito común. Y esto nos lleva a reconocer que ninguna parte de la organización, si está conformada por departamentos, por comités, por áreas de trabajo o por proyectos, ninguna parte de la organización ni ninguna persona que forma parte de ella es más importante que el todo, es más importante que la organización en su conjunto. El objetivo o el interés de una de las partes o de un grupo o de una persona no puede estar por encima del interés colectivo o del objetivo común. Y es algo que nosotros lo podemos encontrar u observar, por ejemplo, en declaraciones como la misión, la visión, los valores o los propósitos de las organizaciones. Vámonos a ver un poquito qué es lo que pasa entonces con las condiciones de la organización en el contexto de campesinos. Este es un tema que fue tal vez muy fundamentado por allá en los años 70 del siglo anterior, donde tal vez uno de los rasgos característicos de la producción campesina tradicional es que el campesino es el único responsable de decidir
qué producir, cuánto producir, dónde, para quién, cómo se hacen las cosas, cómo se cultiva, a quién vamos a vender, a qué mercados. Entonces, esas decisiones, la toma de decisiones es una toma de decisiones profundamente individualizada, es decir, profundamente individual. Entonces, para el campesino, la finca soy yo. Ese espacio productivo soy yo. Yo soy quien lo decido, quien lo define, quien lo traza, quien lo modela y quien lo vuelve una realidad. El campesino en esas condiciones resulta que tiene una gran confianza y seguridad en sí mismo. Y a veces no necesita confiar, o más bien más que confiar, es como recurrir a los demás para tomar decisiones. O tal vez no necesita depositarle la confianza a otra persona para que sea él quien decida, o sea, para que sea un tercero quien decida por él. Entonces, todo esto lo va llevando y reforzando ese patrón de trabajo y de comportamiento individualizado o lo lleva al individualismo. Mientras que cuando nosotros ponemos o nos trasladamos a un contexto de una organización campesina, resulta que este campesino acostumbrado a tomar las decisiones por él mismo y de forma individual, ahora tiene que reconocerse en un espacio donde las decisiones se toman de forma compartida. Y como las decisiones se toman de forma compartida, ya su lema no puede ser la finca soy yo, sino que aquí hay otro lema. Es algo así como decir la empresa somos todos. Reconocer que la organización somos todos es algo que se las trae, que tiene sus problemas y sus dificultades aceptar esta nueva realidad. Debemos aprender a confiar en los demás y tal vez eso se nos vuelve difícil si yo me basto conmigo mismo. Y el modo de trabajar ya no es simplemente mi trabajo independiente, donde yo hago diferentes tareas de inicio a fin, de la preparación del terreno a la cosecha, sino que la forma de trabajar nos va llevando a formas colectivas de trabajo, a formas colectivas de organización, a formas colectivas de producción. Entonces, esta transición es lo que a veces en el mundo del campesinado cuesta lograr. Y eso es algo que se ha manifestado mucho, sobre todo en los esfuerzos, en muchos esfuerzos que se hacían de generar, por ejemplo, asociaciones de campesinos, cooperativas de campesinos y muchas otras organizaciones. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué puede pasar entonces cuando un campesino con esas características tiene que pasar ahora a una forma de organización? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? Profe, yo pensaría que Sí. pues, podría llegar a tener como algún roce con los demás participantes de la organización, porque como él está acostumbrado solamente a tomar sus decisiones y propias y hacer las cosas solamente como él quería, al momento de estar ya dentro de una organización, si llegar como a ese punto en el que todos estén de acuerdo en algo, puede llegar a ser un poco complicado. Ok, muy bien. Tal vez de lo que estás diciendo, una de las cosas que puede pasar es que se hace difícil tomar acuerdos. Tal vez lo voy a llevar un poco más allá. A la larga, no hay acuerdos. A la larga no logran ponerse de acuerdo en muchas situaciones. Profe, tal vez al inicio no esté como muy de acuerdo en pertenecer a la organización, pero si él se da cuenta de que es un beneficio que a fin de cuentas va a ser positivo para él, tal vez va cambiando su forma de pensar y de comportarse con el fin de alcanzar el beneficio común. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Puede ser que al inicio le cueste, pero también puede ser que se va convenciendo en el proceso. Sobre todo cuando se cumple lo último que dijiste. Se cumple gracias a que la persona pueda ser capaz de aceptar y de entender un beneficio común. Yo creo que ahí están diciendo o poniendo un detonante sumamente importante. Más que detonante, voy a decir el ADN necesario para que la condición o la transformación se pueda ir logrando. Puede pasar muchas cosas, sobre todo dificultades para coordinar acciones, para tomar acuerdos, para darle seguimiento al trabajo y una serie de cosas. El segundo principio y el principio de disciplina.
¿Qué significa el principio de disciplina? Es algo que uno hace por convicción, que hay que hacerlo y que requiere la creación de un hábito. Requiere un esfuerzo. Siempre una disciplina implica un esfuerzo por construir un hábito, por construir una forma de hacer algo. Entonces, por ejemplo, una persona que practica deporte, se levanta todos los días a las 5 de la mañana para salir a correr o para ir a nadar o ir a hacer ciclismo, es una persona que tiene que generar el esfuerzo para hacer eso y convertirlo en una rutina. Y ese esfuerzo porque tiene la convicción de que haciéndolo de esa manera va a tener eficacia en sus resultados o va a conseguir los propósitos que busca. Entonces, el principio de disciplina en el contexto de una organización implica el esfuerzo que hay que hacer por mantener el interés común, el interés colectivo o el objetivo colectivo por encima del objetivo individual, ¿verdad? Y esto requiere un esfuerzo. Requiere el esfuerzo entonces, para hablarlo de una manera un poquito más concreta. Eso implica que hay que realizar una serie de prácticas de trabajo o prácticas de organización o aplicar técnicas de organización relacionadas, por ejemplo, con cosas como la siguiente, con cómo nosotros analizamos los problemas que tenemos o las situaciones que se presentan al interior de la organización. Cómo nosotros decidimos qué hay que hacer o cómo hay que hacer, vale decir, cómo tomamos las decisiones. Ahora se vuelven decisiones colectivas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para tomar esas decisiones? Entonces, tengo que hacer esfuerzos por aprender a decidir de manera colectiva, colegiada, que tengo que convencer de mis puntos de vista a otros y aceptar puntos de vista distintos. Y aprender a transigir, como se indicó hace un rato, aprender cómo distribuir el trabajo, cómo repartirnos las tareas, o cómo distribuir los recursos, o mediante qué técnicas o qué prácticas vamos a controlar que estamos haciendo lo que nos comprometimos a hacer. El principio de disciplina implica superar y combatir lo que rompe el principio de unidad y otros principios más. Lo que quiero tal vez expresar es que el principio de unidad fácilmente puede romperse. Yo puedo decir, no, aquí yo soy por mis asuntos y sálvese quien pueda, ¿verdad? Y es que justamente el principio de unidad se rompe cuando alguien dice cada uno en su casa y Dios en la de todos, o sea, aquí sálvese quien pueda. Ahí se rompe un principio como la unidad. Y este segundo principio de la disciplina viene entonces a implicar justamente ese esfuerzo. O sea, que tenemos que hacer esfuerzos constantes mediante prácticas, técnicas de organización, mecanismos de análisis, de decisión, de distribución de trabajo, de control, para lograr que la unidad y los propósitos colectivos o el interés común de la organización se mantengan. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de esto? ¿A dónde nosotros podemos ir, ver y notar y constatar dónde vemos la disciplina? ¿Dónde vemos cumplido este principio de la disciplina? Y para esto lo que nosotros debemos aprender a observar son las actitudes de trabajo que nosotros o que la gente hace al interior de la organización. Mirar sus actitudes. Y con esto quiero empezar a decirles, jóvenes, empecemos también a mirar nosotros hacia nosotros mismos, porque aquí es donde es importante que ustedes desarrollen esta capacidad y esta habilidad para mejorar sus capacidades de organización. Sumamente importante observar y notar si la gente cuando trabaja y hace las cosas lo está haciendo con un espíritu de colaboración, ¿verdad? O lo está haciendo simplemente por su propio interés, ¿verdad? Y aquí esto es muy notable, ¿verdad? Cuando unas personas están con una actitud de colaborar o no, cuando hacen las cosas con gusto, uno puede decirlo así, con el deseo de apoyar, de colaborar, de servir, de que sabe que está haciendo algo para bien de alguien más. Ejecutar las acciones o ejecutar, digamos, los diferentes trabajos o tareas o las cosas que se van a realizar de acuerdo, voy a decir, con algunas normas o procedimientos. Si lo que yo estoy haciendo lo hago de acuerdo con un acuerdo que nosotros tomamos, o lo hago atendiendo un plan de trabajo que nosotros hicimos, o lo hago tal vez aplicando de acuerdo con un protocolo que está establecido o una norma interna de trabajo, o lo que tal vez está establecido en un manual de puestos, no importa. Pero la premisa es constatar que la gente, voy a decir, no se sale del canasto, o sea, no hace las cosas como le da la gana, sino que hace las cosas de acuerdo con algo que sea convenido, como una forma de hacer y de trabajar al interior de la organización. Y lo otro, pues, es también observar esos hábitos y rutinas. ¿Verdad? Si la gente mantiene una rutina o
si hace las cosas hoy y mañana las hace de forma diferente y esto, porque entonces ahí la ejecución de las acciones carece de disciplina, ¿verdad? Como decía antes, la disciplina implica prácticamente la constancia de poner en ejecución acciones prácticamente con un mismo patrón de trabajo. Como decía una persona que todas las mañanas se levanta, no solamente pone el despertador, porque usted puede oír el despertador, dar media vuelta y seguir durmiendo, pero no, el que tiene disciplina, si es que oye el despertador, se levanta de inmediato y se pone las pilas a hacer lo que debe hacer. Ahora la pregunta de nuevo, ¿qué pasa si no cumplimos con estos principios, jóvenes? Hola, Steve. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegro mucho. Y yo creo que en ese caso la organización podría perder rumbo. ¿Podría perder? Perdón, no me olvido que Podría perder rumbo, digamos. ajá, ajá. Podría no llegarse hacia el objetivo que ellos tienen planteados y también, digamos, si no se presentan cambios en cuanto a la disciplina, puede que más que una organización todo se vea como muy individualizado. Digamos, como que cada quien va por lo que le conviene o lo que cree correcto y más o menos por ahí va el asunto. Muy bien, muy bien. Pérdida de rumbo, desorientación, prácticamente cada quien va por su lado. Puede suceder una clara descoordinación de acciones y con eso pues estaríamos perdiendo eficiencia, podemos perder productividad, eficacia en la organización. Bien, me gustaría ahora, vamos a ver a Milena Núñez, a ver si está por aquí Milena. Buenos días, profe. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me alegro. Si no hay disciplina dentro de una organización, también puede, obviamente, iría dirigiendo a la organización al fracaso. A veces también financieramente, como con su objetivo como tal de ayudar a la comunidad. Y también va muy ligado a la disciplina individual de cada productor o cada campesino. Por ejemplo, en prácticas, que a veces hay organizaciones que ocupan que haya prácticas así como de menos químicos o así, y ya si un campesino rompe eso, ya también ya es como aunque sea en su finca, ya la organización como tal se va a ver afectada. Entonces, tanto individual como colectivamente, siento que no tener esa disciplina, perdón, llevaría a la organización pues, al fracaso. Has dicho algo sumamente importante, tal vez este último. Vean, jóvenes, cuando no hay disciplina en la organización justamente, bueno, se enrumba, se descoordina, cada quien hace lo que da gana y finalmente llega donde dijiste, al fracaso. Hay muchas organizaciones que voy a decir, se han desaparecido. Y también con esto quiero decirles a ustedes algo, y quiero que esto se lo lleven como casi como si fuera un principio adicional, pero más bien es consecuencia de estos principios, o de la presencia o no de estos principios de que hemos hablado. Vean, jóvenes, es difícil crear organización. Cuesta crear organización, ya dijimos. Disciplina implica esfuerzo, prolongado y sostenido en el tiempo. Cuesta. Hacer organización cuesta. Pero deshacer organización o romper la organización es facilísimo. Entonces, basta con que usted descuide, rompa la unidad, rompa la disciplina, la organización cae en el riesgo de seguir el camino del fracaso. Entonces, por eso es sumamente importante ser muy vigilante del cumplimiento de estos principios. Muy bien, muchas gracias por los aportes y vamos tal vez a lo siguiente. Un tercer principio que marca la calidad y la efectividad de una organización, jóvenes, es la división del trabajo. La forma en que se divide el trabajo dentro de una organización. La división de trabajo parte de esta premisa. Dentro de una organización, ninguna persona está en capacidad de hacerlo todo. Ninguna parte de la organización, ningún comité de trabajo, ningún departamento está en la capacidad de hacer lo que hay que hacer en toda la organización. La organización, el quehacer de la organización, el conjunto, por naturaleza es grande y es complejo y es diverso.
y requiere no solamente de mucha capacidad, sino que es tan diverso que una sola persona prácticamente no puede tener toda la capacidad para atender todo y tiene todo el tiempo disponible para hacerlo. Y que en ese sentido es sumamente determinante dividir el trabajo, ya sea en procesos, en tareas, en actividades. A nivel de organizaciones más grandes y más complejas, la primera gran división de trabajo que se suele dar o que se suele hacer es la división, por ejemplo, entre lo que uno puede llamar grandes unidades de trabajo, tal vez entre grandes departamentos o áreas de producción o grandes proyectos. No obstante, en forma más precisa, el trabajo se va dividiendo siempre aún más a niveles cada vez más detallados, hasta el punto que se divide el trabajo entre las personas, entre un trabajador y otro que están tal vez en el mismo, son parte de una misma tarea o de un mismo proceso de trabajo. Finalmente, el trabajo debe ser asignado a cada persona. Y hay que asignar a cada persona procurando que el trabajo se pueda hacer de manera eficiente. Ahora, esta división de trabajo debe hacerse cumpliendo algunos principios. Por ejemplo, que haya equidad, que haya proporcionalidad, que el trabajo que se le asigna a una persona sea de acuerdo con la disponibilidad de esa persona, quiero decir, por ejemplo, en cuanto al tiempo que dedica. Es que, por ejemplo, si yo tengo una persona que trabaja un cuarto de tiempo en una tarea o en una organización, que o sea, trabaja a fracción de tiempo o medio tiempo, no le puedo exigir ni asignar, esa es su disponibilidad, ese cuarto de tiempo, entonces no le puedo asignar lo que le pido a una persona que está de jornal completo. O también dividir el trabajo de acuerdo con la idoneidad, las capacidades o las facultades que una persona tiene, ¿verdad? Esto permite optimizar. O dicho de otra forma también, es que si en una organización, por ejemplo, pensamos en una organización campesina, asignamos a una persona, por ejemplo, para trabajar en un proceso, por ejemplo, de almacenado de productos, y preservado, protección, digamos, de productos post-cosecha, cosas por el estilo, pues también a esa persona hay que volverla idónea para trabajar con eso. Vale decir, hay que aprender a capacitarla y en función de el trabajo que realiza, le desarrollamos potencialidades, le desarrollamos capacidad de acción. La premisa es muy importante, jóvenes. Presten siempre observación y vigilancia a cómo se divide el trabajo. ¿Dónde anotamos esto? ¿Dónde lo observamos? Bueno, primero digamos, en términos estructurales, se llega a una organización y digamos que ahí hay un organigrama. Bueno, el organigrama tiene una primera división de trabajo. Hay una función, una división de trabajo tal vez en el sentido de relaciones de autoridad, quién es superior, quién coordina abajo, y de manera horizontal, ¿verdad? ¿Quién desarrolla un proceso o quién desarrolla un área, quién desarrolla otra área distinta? Y, por ejemplo, entre trabajar en comercial y en trabajar en producción necesita personas con conocimientos distintos para temas diferentes. Entonces, ahí hay una gran división de trabajo. Lo otro, ¿cómo se hacen los procesos de trabajo? Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo hay que hacer a nivel comercial? ¿Cuáles son los procesos de trabajo de producción? Por ejemplo, piensen ustedes, ¿cómo es el proceso de trabajo? Si nosotros tenemos un vivero forestal, tenemos también una plantación forestal. ¿Cómo es el proceso de trabajo en vivero? ¿Cómo es el proceso de trabajo para establecer una plantación? ¿Cómo es el proceso de trabajo para darle mantenimiento a los arbolitos? Y así sucesivamente. Entonces, cada proceso de trabajo debe tener lo que se llama digamos, debe estar mapeado o debe estar especificado cómo es que se debe hacer dentro de la organización. Entonces, ahí es donde están estos denominados mapas de proceso o diagramas de flujo, que lo que nos van mostrando son las secuencias de las actividades. Y cada secuencia, en cada secuencia o en cada partecita de la actividad, participa una persona o dos personas o varias personas. Ahí participan diferentes personas. Entonces ahí uno ve, por ejemplo, que esto puede ser una muestra de cómo está dividido el trabajo. Manuales de trabajo, manuales de puestos. Bueno, pero esto es a nivel, en el ámbito, digamos, de una organización formal y estructurada. Ahí nada más estamos viendo eso. Ahora, ¿qué pasa? Que tal vez no basta aprender a observar solo esto, sino que también
es importante aprender a observar la división de trabajo en tareas tal vez más comunes. Cuando digo tareas más comunes es sencillamente, por ejemplo, bueno, cómo nosotros estamos dividiéndonos, por ejemplo, el trabajo para hacer el proyecto de investigación grupal. Y ahorita quiero inclinarme a ampliar un poquito más algunas de esas ideas, pero de momento quiero invitarlos a ustedes a pensar, ¿qué pasa cuando una organización, o tal vez, qué pasa en un grupo de trabajo? Veamos un grupo de trabajo como una organización, como una célula de una organización. Déjenme venirme para atrás un momentito. Vean, en una empresa tenemos un organigrama, y el organigrama va mostrando hacia abajo a veces una desagregación de unidades de trabajo o de centros de trabajo. Pero siempre hay, en la pura base hay lo que podemos llamar o grupos de trabajo o equipos de trabajo. Y un grupo o un equipo es siempre la célula de la organización. Al decir la célula de la organización, quiero decir con que en un grupito de trabajo se cumplen y se aplican todos estos principios de organización al interno. Y esto tómenlo en cuenta porque en el trabajito que ustedes están haciendo, estas cosas imperan. Y estos principios rigen sobre el trabajo que ustedes realizan en cualquier actividad escolar o académica. Entonces, nada más quiero destacar eso. Piensen también no solamente en una organización, sino también piensen en una célula de trabajo, en una célula de organización, como lo es un grupo de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros no tenemos una división de trabajo adecuada? Alexander Alfaro, ¿cómo estás? Bien, usted, profe. Muy bien, ¿qué piensas sobre esto? Pienso que pueden pasar dos cosas, depende de la persona, pero digamos, dejando de lado las capacidades de cada quien y suponiendo de que todos trabajen igual, lo que puede pasar es que al recargar el trabajo a varios grupos, van a tener una limitante. Tal vez, digamos, si lo relacionamos a un trabajo, tal vez puedan ser las horas de trabajo y vamos a quitar eficiencia a lo que queremos llegar. Evelyn, ¿cómo estás, Evelyn? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, quería preguntarte tal vez, ¿qué puede pasar si esto sucede en una organización? Si ese trabajo es desigual, hay gente recargada y tal vez hay gente un poquito más ociosa. No me parece, digamos, que sea como útil para una organización que todo el trabajo se recargue en una sola persona. Bueno, considero que independientemente de los trabajos, el trabajo debe ser como igual para las diversas personas que trabajan en la organización. Digamos, las cargas de trabajo, Sí. porque si una persona está como muy recargada de trabajo, puede que no desarrolle todas las actividades de la mejor forma. La persona que esté recargada en algún momento va a qué. Obviamente sí, no va a hacer, ¿por qué no va a poder hacerle su trabajo de la mejor forma? Supongamos que es muy buena haciéndolo, pero ¿por qué no va a Por poder falta de hacerlo? tiempo, tal vez. Falta de tiempo, ajá, ¿algo más? Sí, por falta de tiempo y no sé. ¿Alguna vez te has visto en una situación como esa? Que estaban haciendo el trabajo y te quedaste con todo encima y los demás se fueron. Em, de momento no recuerdo alguna situación así. Ok, muy bien. Piensa qué podría pasar. ¿Cómo te empezarías a poner? Estresada, probablemente. Estresada, Ajá. ajá, Cansada y cansancio, agobiada, tal vez. agobio y algo más. Te vas a sentir algo más. Tal vez te vas a sentir abusada, tal vez te vas a sentir incomprendida, tal vez te vas a sentir, y muy probablemente te vas a sentir enojada, ¿ya? Y entonces, pues todo esto va generando también un malestar, ¿verdad? Un malestar en las personas. Sí, Al final de cuentas, probablemente vas a reventar, tu salud podría colapsar, sí, pero no también solo en puede la generar persona. muchas discusiones a nivel del grupo de trabajo. ¿Y como discusiones de qué tipo? Digamos, ¿En la qué persona que tono? está en tono como fuerte, enojado, Ujú. Pongámosle etiqueta, pongámosle nombre. Pleitos, terminamos en pleitos, se rompe el principio de unidad. ajá, y perjudica a toda la organización.
perjudica a toda la organización. Entonces veamos, jóvenes, qué importante para la salud de la organización es que contemos con una buena división de trabajo. Muchas gracias por esos aportes. Pero yo quiero, tal vez antes de eso, invitarlos un poquitito a que se apropien de esta idea. De que esto que estamos viendo es sumamente importante y necesario para el trabajo que ustedes hacen casi que todos los semestres. Y que si en este momento están haciendo uno o varios trabajos grupales en este curso o en otros cursos, que examinen la forma en que ustedes se dividen el trabajo. ¿Cómo se dividen ustedes el trabajo? Vamos a ver, vamos a conversar un poquito de esto. Vamos a tal vez a conversar para tal vez como destacar algunas, retroalimentar un poquito y sacarle provecho un poco más específico y propio al tema. Vamos a invitar a Nazaret. Nazaret, si me escuchas. Aquí estoy. Muy bien, buenos días. Y tal vez la pregunta es esta, Nazaret, o sea, ¿cómo es que normalmente dividimos? O más bien, como que qué criterios usamos ahí en nuestros grupos de trabajo, en diferentes cursos, entre estudiantes. ¿Qué criterios usamos a veces entre estudiantes para dividirnos el trabajo cuando tenemos que hacer algún proyecto o alguna tarea un poquito compleja? Bueno, yo creo que ver como cuáles son las fortalezas de cada quien para ver cuál sería la actividad que mejor puede desarrollar. Yo me baso en eso y depende de cuántas partes del trabajo, hacer una distribución equitativa. Ajá, ok. Sí, yo creo que más en eso. Más o menos por allí. David Ruiz. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, ¿Los criterios? Yo en la pensaría, práctica, ¿verdad? En la realidad. sí, de hecho yo pensaría igual que Nazaret, sería como en las fortalezas, en la capacidad que tiene cada uno. Entonces, los recursos también en muchas ocasiones, digamos, al menos hay que hacer trabajos prácticos. Ahora este año es como muy práctico, entonces, ¿qué se le facilita más a cada uno de realizar? Por ahí sí. Yo quería hacer un aporte general profe, de lo que estábamos hablando. Vieras qué curioso. En el pueblo donde yo vivo es muy rural. Bueno, ¿Cómo se llama? En Guadalupe de Esparza, ¿es? Uh-huh. Ahí hay un grupito pequeño de mujeres que se llama Club 4S, no sé si lo has escuchado aumentar. Ok, vieras qué curioso, porque ese grupo lo formaron hace 3 o 4 años y por producto de todas esas cosas, por una mala disciplina, por una mala división del trabajo, etcétera, se ha desintegrado como 2 o 3 veces. Es súper curioso. Y después se vuelven a conformar nuevamente y vuelven a dividir las tareas y vuelven a fraccionarse, pero van haciendo mejoras cada vez y ahora están muy, muy organizados. Entonces, de verdad que realmente funciona la división de los trabajos, la disciplina, el ver las fortalezas de cada uno, mejora las labores y mejora la producción. Ahora, de hecho, están produciendo y entregando a una persona que lleva una feria del agricultor. Entonces, crees que es muy curioso. Muchas gracias por ese aporte. Ahora una preguntita, hablando así de grupo de trabajo. Eso de revisar las fortalezas de cada uno, ¿eso lo hacen siempre? Y no siempre, pero sí, la mayoría de veces que se puede. Ok. Digamos que se reconoce como una buena práctica. Aunque si no se hace siempre, uno podría decir, no se ha alcanzado la disciplina de hacerlo. Esto quizás porque también a veces pueden pasar cosas como la siguiente. Puede ser que a veces se hace un grupo para un trabajo y tal vez el trabajo es tan relativamente corto que nos lo tomamos de una forma demasiado espontánea. Entonces, voy a decir, no se analiza muy a fondo los requerimientos para la organización del trabajo. Y entonces actuamos bajo más bien principios de que todos entendemos lo que hay que hacer. Es decir, de un conjunto de supuestos, de que todos entendemos que hay que hacer un trabajo que es colectivo, que debemos dividirnos y que debemos cumplir nuestra tarea y que debemos dar lo más de sí cada uno. Pero esto lo dejamos como supuestos, tal vez no hablamos del asunto. Digo tal vez, no sé, se lo dejo allí, para seguir un poco más bien con el tema. Pero nada más que tal vez quiero rescatar. Prestemos atención a cuando de verdad estamos haciendo efectivas
Las declaraciones, porque no es lo mismo que yo, si estoy coordinando el trabajo, distribuyo el trabajo a mis compañeros, de acuerdo con mi percepción de las fortalezas de cada uno, eso es muy distinto a si nos sentamos los 5, los 4, los 8, los 10, los que seamos, discutimos sobre nuestras capacidades, las declaramos y después buscamos una forma de dividir nuestro trabajo. Hago una advertencia. Lo que pasa con el trabajo en los grupos de estudio, en ustedes como estudiantes en la universidad, es que hay algo que debe cumplirse, no solamente el principio de la eficiencia al dividir el trabajo, sino que hay que dividir el trabajo en función de objetivos de aprendizaje. Es decir, de alguna manera, el grupo necesita en algún momento interactuar entre todos para todos entender el trabajo visto de forma íntegra, ¿verdad? Es decir, que todos puedan ser capaces de entender los productos de las diferentes fases de la división de trabajo que hicieron. Es decir, no es aquello de que yo hago y entrego mi parte y jalé, ¿verdad? Sino la importancia para el aprendizaje de que cada uno de ustedes pueda entender qué fue lo que hizo cada cual y que entendamos el trabajo como un todo. Y lo otro es lo siguiente, que no basta pegar piezas o poner piezas de un mosaico, sino que en el trabajo del aprender, en el trabajo del estudio, del aprendizaje, al final todos tienen que pulir y darle belleza a ese producto. Es decir, eso es algo importante de incorporar también. Bueno, vamos a seguir entonces. Eso se los dejo por allí para sus procesos de mejora como grupos. Bien. Un cuarto principio. Hay una ley de la termodinámica que es la ley de la entropía. La segunda ley de la termodinámica. Prácticamente lo que consiste es que cualquier sistema ordenado naturalmente tiende a, se dice a la entropía, tiende, vale decir, traducido, tiende al desorden. Cualquier organización, por mejor organizada que esté, simplemente ahí, dejada, tiende naturalmente a la desorganización. Tiende naturalmente a la desorganización. A menos que apliquemos principios y prácticas de seguimiento y de control. Es decir, el seguimiento y el control es lo que le impide a una, vale decir, es la vacuna que evita que una organización la domine la ley de la entropía. Es decir, evitan el seguimiento y el control que una organización tienda a desordenarse. Ahora, ¿dónde podemos ver estas cosas? Es importante prestar atención, por ejemplo, a herramientas como la siguiente, la reunión. ¿Cómo se hacen las reuniones de trabajo? ¿Cómo se hacen las reuniones de coordinación de un grupo? ¿Cómo se hacen las asambleas? ¿Cómo se hacen las sesiones de junta directiva? ¿Cómo se hacen esas reuniones? Llega la gente a hablar, a ver de qué hablamos, a ver qué tratamos hoy, un poco desordenado por allí. O son reuniones que están debidamente agendadas, que tienen tiempo, agenda, temas por tratar. Son reuniones donde se toman acuerdos claros, o donde si termina la reunión y la gente, unos dicen que fue lo que se acordó, otros dicen otra cosa. Cada uno se lleva su propia versión de la historia. Y tal vez no queda consignado en una acta cuáles fueron los acuerdos. Entonces, en las reuniones se manifiesta muy bien si la empresa está aplicando, porque la reunión es una forma de coordinación que permite dar seguimiento y que permite controlar ahí mismo. Si tenemos agendas, si tenemos actas, si tenemos registrados los criterios para tomar decisiones, bueno, ¿cuáles son los elementos que fundamentan la decisión que vamos a tomar? Ok, consideramos, bueno, la conveniencia para la organización del proyecto, la necesidad de resolver el problema tal, la oportunidad de disponer de unos recursos. Bueno, se toman consideraciones y eso sustentan las decisiones. Y eso se manifiesta, entonces, en las reuniones. Lo otro,
es importante la planificación de actividades, es decir, un plan de trabajo. Jóvenes, hay que hacer un proyecto. Bueno, hagamos el plan de trabajo de grupo para ver cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a dividir las tareas. Vamos a hacer un cronograma. Ok, el cronograma es importantísimo. Y entonces es, no solo para tenerlo, sino aprender a revisar el programa, el cronograma, conforme va pasando el tiempo, para verificar si las actividades se están haciendo en el tiempo. Cuidado con los retrasos. Llevar registros de cumplimiento, por ejemplo, que fulano tiene que entregar una parte primaria, una primera versión de la propuesta del proyecto el miércoles. Bueno, entonces, llega el miércoles, chequeo. Ok, ¿se ha entregado o no ha entregado? Está pendiente. Bueno, pendiente, compañero, ¿para cuándo? Bien, esas son las formas de llevar registro y de llevar control. Tener verificadores, es decir, para toda acción, para todo plan de trabajo que nosotros hagamos o acuerdo que tomemos, nosotros deberíamos aprender a identificar verificadores. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que el acuerdo se cumplió? O que el plan se está haciendo, o que la tarea se está ejecutando. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, necesitamos evidencias. Una evidencia puede ser desde una fotografía, ¿verdad? O simplemente la presencia física de que algo está y hay que registrarlo y tomar nota. O un reporte, una notificación, el avance está un 75% o que del informe que tenía que hacer 5 páginas apenas llevo media. No importa, pero es decir, la verificación, el tener cómo evidenciar que las cosas se están haciendo de acuerdo con cómo se planearon. Hay que presentar distintos informes. Estos son ejemplos de cómo uno puede verificar. Sobre todo son verificadores que nos permiten dar seguimiento y de control. Estos son como herramientas de control. Ya, y las herramientas de control las estamos utilizando para impedir caer en el desorden, ¿verdad? Para impedir caer en la entropía. Bien, si no aplicamos mecanismos de control, ¿qué nos puede pasar? Bueno, hoy vamos con Angélica Corrales. No se cumplen los objetivos o los alcances que se tenía para el año o para el mes. También puede que alguien juegue con los intereses comunes y tal vez los guíe hacia un interés más individual. Nelson. Sí, profe, buenos días. Buenos días. Profe, de ahí yo también pensaría, bueno, primero eso, que el alcance de los objetivos tal vez no se dé como se tiene previsto. Y también que pues no se pueden identificar áreas de mejora, ya que de ahí en una organización todo siempre va a ser dinámico, no va a ser estático y pues al ser dinámico hay cambios que pues debemos corregir, debemos mejorar, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay mecanismos de control, pues quizás nos salgamos del rumbo que estaba, ¿cómo se podría decir? Previsto, por así decirlo. Bien, muchas gracias, Nelson. Con gusto. Creo que esto yo lo resumo en una palabra: caos.